Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a Viernes de Agua. Mi nombre es Alexandra Vélez Moro, soy especialista de estudios de la Dirección de Monitoreo y Evaluación. El día de hoy nos toca tratar el siguiente tema: iniciativas de coeficiencia en las EPS. Mi exposición se divide en los siguientes puntos, ¿no? Hablaremos de la definición, importancia, ejes de la coeficiencia, implementación de medidas de coeficiencia, cómo es la coeficiencia en las EPS, economía circular y ecoeficiencia, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Definición. Las medidas de coeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. Además de generar un ahorro importante al Estado, propician a los trabajadores, quienes son los principales consumidores de estos servicios, el uso ambientalmente responsable de estos recursos, a fin de lograr el menor impacto en el ambiente. La eficiencia empresarial implica producir más con menos recursos y menos contaminación. Con ello se busca que haya una equidad entre el desempeño económico, beneficios económicos, y el desempeño ambiental, mejoras ambientales. La ecoeficiencia tiene 3 macroobjetivos que se detallan a continuación. El primero es reducir el consumo de recursos, agua, energía, materiales y uso del suelo, aumentar el reciclaje y la durabilidad del producto, así como cerrar el ciclo de los materiales. El segundo macroobjetivo es reducir el impacto ambiental, minimizar emisiones, vertimientos y disposición de residuos, y consumir de manera racional los recursos naturales. Y finalmente, el tercer macroobjetivo es incrementar el valor suministrado por el producto o servicio para beneficiar a los usuarios, a través de la funcionalidad, flexibilidad y la modularidad del producto para atender las necesidades de los clientes con un menor consumo de materiales y recursos. Ahora vamos a ver lo que es la importancia de la ecoeficiencia. El resultado de la implementación de las medidas de ecoeficiencia se reflejan en los indicadores de desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen en un ahorro económico para el Estado. La coeficiencia tiene como visión central producir más con menos recursos y menos contaminación, mejorando la calidad del producto. El objetivo de la coeficiencia para el sector público es lograr una mejora en la eficiencia del uso de agua, materiales y energía, a la vez que se genera un cambio positivo en la cultura organizacional de las entidades del Estado. El Decreto Supremo 9/2009 del MINAM estableció la obligatoriedad de implementar medidas de coeficiencia en el sector público, con lo cual se busca contribuir con la mejora de la calidad del servicio público, optimizar el uso de recursos, materiales y energía, reducir la generación de residuos sólidos, generar un ahorro de recursos económicos para atender otras necesidades públicas y reducir los impactos ambientales en los ecosistemas. Este Decreto Supremo 9/2009 del MINAM es el que regula todo el proceso de ecoeficiencia en las entidades del Estado. Este dispositivo también señala cuáles son los ejes de la ecoeficiencia. Nos menciona que son 3: institucionalidad, cultura de ecoeficiencia y medidas técnico-operativas. Al referirnos a la institucionalidad, estamos hablando del compromiso institucional, la incorporación de la ecoeficiencia en la dinámica institucional para asegurar su continuidad y sostenibilidad. Cuando nos referimos a la cultura de ecoeficiencia, tenemos en cuenta el desarrollo de estrategias de difusión, sensibilización y o educación para generar una cultura de ecoeficiencia. Y en el eje de medidas técnico-operativas, se habla de la implementación de tecnologías y o procedimientos operativos para optimizar el uso de los recursos. Respecto al eje de institucionalidad, tenemos que introducir la ecoeficiencia en los procesos de la institución, implican la elaboración del plan de ecoeficiencia, elaboración de una directiva de ecoeficiencia. La ecoeficiencia se constituye como un criterio en la toma de decisiones al interior de la institución. Y también se asignan responsabilidades que parten desde el Comité de Ecoeficiencia en cascada hacia los gestores de ecoeficiencia y finalmente hacia los promotores. El segundo eje que tenemos es el de la cultura de ecoeficiencia. Ahí hablamos de que se refiere al conjunto de hábitos, actitudes, comportamientos, valores, costumbres,
experiencias y creencias que caracterizan a un grupo humano en relación con la práctica de la ecoeficiencia. Y en el eje de medidas técnico-operativas, en el marco del Decreto Supremo 9/2009 MINAM, tenemos las siguientes medidas, que están agrupadas en 2 etapas. Una primera etapa que abarca medidas que están orientadas al cambio del comportamiento de las personas, y en la segunda etapa se incluyen medidas que están orientadas a un cambio de tecnología. En esta primera etapa tenemos ahorro de papel y materiales conexos, ahorro de agua, uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables, segregación y reciclado de residuos sólidos y ahorro de energía. Y para la segunda etapa tenemos uso de lámparas ahorradoras, dispositivos ahorradores de agua en servicios higiénicos, uso de energías alternativas ecológicas, implementación del uso de gas natural. Respecto de las medidas técnico-operativas consideradas en ahorro de papel y materiales conexos, el Decreto Supremo 9/2009 nos señala la impresión de documentos por ambas caras de la hoja de papel que se utilice, con excepción de aquellos documentos que la Secretaría General de cada institución determine a través de una directiva interna específica en la materia. De ser posible, señala que se imprimirá a 2 páginas por cara, así como la impresión de los membretes de las entidades solo en la versión final de los documentos. También nos señala la reutilización de papeles en documentos preliminares o de borrador. Utilización con mayor frecuencia de la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita, sobre todo en documentos preliminares. Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas. Utilizar el modo borrador en la impresión de los documentos de trabajo que sea indispensable imprimir. Promover el escaneado de todos los documentos recibidos en mesa de partes a fin que sean compartidos por las dependencias que lo requieran en forma de archivo digital, evitando el fotocopiado sucesivo del mismo documento. En lo que respecta a las medidas técnico-operativas orientadas al ahorro de energía, el dispositivo legal señala la limpieza periódica de luminarias y ventanas, disposición de los puestos de trabajo para un mejor aprovechamiento de la luz y ventilación natural, optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural, optimización de uso de ventiladores, optimización del uso de aire acondicionado de acuerdo con las indicaciones del fabricante, el mantenimiento preventivo y la utilización solo en ambientes que reúnan las condiciones de carga térmica y hermeticidad. Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas. Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no tengan prevista su inmediata utilización. La Oficina General de Administración de cada institución establecerá mecanismos técnicos y organizacionales para que los equipos se apaguen automáticamente para garantizar el ahorro energético. Disponer avisos sobre el buen uso de la energía en la institución. Uso de la función protector de pantalla estático con fondo negro. En cuanto a las medidas para el ahorro de agua, tenemos control de fugas de agua en las instalaciones internas y servicios sanitarios. La OGA de cada institución dispondrá una evaluación rápida para la identificación de fugas y adoptará las medidas correctivas inmediatas. Disponer avisos sobre el buen uso de los servicios en todos los puntos de agua de la institución. En caso de observar alguna avería en las instalaciones sanitarias, así como cualquier forma de pérdida de agua, el personal comunicará mediante correo electrónico el hecho a la Oficina General de Administración de cada entidad para su inmediata reparación. Riego de jardines en horas de baja intensidad solar. Respecto de las medidas de segregación y reciclado de residuos sólidos, el Decreto Legislativo 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, define a los residuos sólidos como cualquier objeto material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprende o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y, en último caso, su disposición final. Respecto de los residuos sólidos, existe una jerarquía de medidas de ecoeficiencia, las cuales inician con eliminar los recursos que no utilizas y que no sean necesarios para el desarrollo de tus acciones. El segundo paso sería reducir el consumo de aquellos recursos de acuerdo con tus necesidades. El tercer paso, reutilizar aquellos recursos o productos que nuevamente puedan ingresar o generar valor agregado. El cuarto paso es reciclar
por ejemplo, plástico, papel, que tienen un valor en el mercado y pueden servir de materia prima para producir otros bienes o productos. Y finalmente, lo que es la disposición final de aquellos residuos que no sean necesarios en los anteriores pasos. En el caso de la segregación y reciclado de residuos sólidos, las medidas que plantea el Decreto Supremo 9 de 2009 son las siguientes. Se deberán implementar las operaciones de segregación en fuente, a fin de agrupar residuos con características y propiedades similares, realizando como mínimo la segregación de papeles, cartones, plásticos, vidrios, cartuchos de tinta y tóner de impresión, aluminio y otros metales, otros a consideración de la entidad. La Oficina General de Administración de cada entidad dispondrá de las medidas necesarias para la segregación, recolección y almacenamiento temporal interno de los residuos mediante la colocación de contenedores diferenciados. Los materiales segregados serán entregados a entidades o empresas recicladoras debidamente registradas ante la autoridad competente. Respecto de las medidas para el uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables, la norma señala que las entidades del sector público deberán utilizar obligatoriamente plásticos, papeles, cartones, con un porcentaje de material reciclado que será determinado por el Ministerio del Ambiente. En cuanto a las medidas que están agrupadas en la segunda etapa, que están vinculadas con los cambios tecnológicos, la norma señala el uso de lámparas ahorradoras y de dispositivos que maximicen la luminosidad, implementar progresivamente dispositivos ahorradores de agua en los servicios higiénicos, implementar el uso de gas natural en vehículos, maquinaria, calderos, entre otros, implementar progresivamente el uso de energías alternativas ecológicas. Para la implementación de medidas de coeficiencia, la Oficina de Administración dispondrá la implementación de estas medidas de acuerdo a los siguientes pasos. El comité de coeficiencia que tenga la entidad deberá de definir la línea base, un diagnóstico de oportunidades, buenas prácticas, el plan de coeficiencia institucional, el monitoreo de medidas de coeficiencia y un informe de coeficiencia, finalmente, que será elaborado por el MINAM. A continuación vamos a describir cada uno de estos pasos. El comité de coeficiencia está conformado por un equipo multidisciplinario representado por las diversas áreas de la entidad pública. Este comité, conjuntamente con la OGA de cada institución, tiene la responsabilidad de llevar a cabo el plan de coeficiencia. Si bien la conformación del comité de coeficiencia no es una exigencia legal, su rol permite involucrar a todas las áreas de cada institución, propiciando la ejecución articulada de las medidas de coeficiencia. Sobre la línea base, cada institución establecerá una línea base que permita determinar el nivel de consumo de recursos y de impactos ambientales que genera. La línea base debe contemplar el consumo y gasto mensual de energía, combustibles, agua, papel y materiales a fines del ejercicio. Diagnóstico de oportunidades de coeficiencia. El diagnóstico de oportunidades, según la naturaleza, funciones e infraestructura de cada entidad, establecerá los rubros en los que es posible reducir el consumo de recursos y minimizar la generación de residuos e impactos ambientales sin afectar la calidad del servicio. El diagnóstico define hasta qué grado las medidas de coeficiencia de la respectiva entidad se alinean con el desarrollo sostenible. En cuanto a las prácticas, estas se constituyen en una serie de medidas que permiten el cambio de comportamiento de los servidores públicos, así como de la sociedad en su conjunto en su relación con el Estado. Para la implementación de las buenas prácticas debe diseñarse una estrategia de difusión y sensibilización alineados a los lineamientos que establece el MINAM. Plan de coeficiencia institucional. Este documento, que contiene el conjunto de medidas de coeficiencia identificadas como viables en el diagnóstico de oportunidades, las que incluye innovaciones tecnológicas y organizacionales para prestar un mejor servicio público. El ahorro de recursos deberá contemplar el reciclaje y reuso del agua, previa evaluación de viabilidad, costo-beneficio para su implementación, y con la autorización sanitaria correspondiente de la Dirección General de Salud Ambiental, IGESA. El monitoreo de las medidas de coeficiencia que son implementadas se realiza mensualmente y se evaluará el impacto de las mismas elaborándose la estadística correspondiente. Los indicadores de monitoreo se publicarán en el portal institucional del MINAM y serán revisados anualmente. Y finalmente tenemos el informe de coeficiencia. El MINAM, en el informe anual sobre el estado del ambiente, informará los logros que la gestión pública viene alcanzando en materia de coeficiencia. En este documento se efectuará el reconocimiento público de las entidades que lograron
cumplir sus objetivos de coeficiencia y se mencionará a las entidades que han tenido la menor participación en la misma. Ahora vamos a hablar sobre la coeficiencia en las EPS. La Dirección de Monitoreo y Evaluación realizó un diagnóstico de la implementación de medidas de coeficiencia en las EPS en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo 9 de 2009 MINAM, para lo cual se utilizó un cuestionario que se aplicó a los mandos directivos de cada EPS en el cuarto trimestre del año 2020. Los resultados de esta encuesta nos muestran lo siguiente. Solo la EPS Seda Ayacucho tiene un plan de coeficiencia vigente y la EPS Grau se encontraba con un plan de coeficiencia en proceso de aprobación para el periodo 2020-2022. Respecto a preguntas vinculadas con las medidas de coeficiencia implementadas en cada EPS, según el recurso, de acuerdo con las respuestas obtenidas, tenemos que el 33% de los encuestados, 10 EPS de 30 que respondieron la encuesta, en materia de energía señalaron como las medidas más aplicadas el cambio de luminaria a LED, el apagado de energía en las oficinas. El 30% de las EPS encuestadas nos señalaron que habían aplicado medidas de coeficiencia para lo que es ahorro de agua y estaban vinculadas principalmente con el mantenimiento de instalaciones internas. Respecto de residuos sólidos, el 20% de las EPS encuestadas señalaron que sí aplicaban medidas de segregación de residuos sólidos. Y finalmente, el 23% de las EPS encuestadas señalaron que aplicaban medidas para otros recursos tales como papel o combustible y estaban relacionadas con el uso de papel reciclado, el control de impresión de documentos. Asimismo, los resultados mostraron que para el 100% de los encuestados es importante implementar medidas de coeficiencia en las EPS. Y para el 83% de los encuestados, 33 de los 40 directivos que respondieron a la encuesta, señalaron que se puede implementar medidas de coeficiencia en las EPS en el año 2021, pero necesitan asistencia técnica. A partir de los resultados obtenidos, se ha elaborado una matriz de DAFO, de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, con la que muestra los siguientes resultados. A nivel de fortalezas y oportunidades tenemos el reconocimiento de la importancia de la coeficiencia en la gestión de las EPS y de su necesidad de asistencia técnica. Existencia de una entidad pública, el MINAM, que lidera la coeficiencia en el sector público. Existencia de un marco normativo de coeficiencia aplicada al sector público. Que existen iniciativas de algunas EPS en la aplicación de medidas de coeficiencia, aunque no contaban con un plan de coeficiencia vigente. Y la posibilidad de prestar asistencia técnica a las EPS de manera coordinada por MINAM con OTAS. A nivel de amenazas y debilidades, encontramos que existe poca información relacionada con las medidas de coeficiencia implementadas en las EPS. Hay restricción presupuestaria que limita la implementación de estas medidas. La implementación desigual en las EPS, aunque su aplicación es obligatoria para el sector público. El 39% de EPS, 19 de 49, no respondieron a la encuesta de coeficiencia aplicada por la DMI, de la Dirección de Monitoreo y Evaluación. Y solo una EPS encuestada, Seda Ayacucho, señaló que contaba con un plan de coeficiencia vigente. Ahora vamos a hablar sobre la relación entre la economía circular y la coeficiencia. La economía circular se define como un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, con la finalidad que el valor de los productos, materiales y recursos, tales como agua, energía, entre otros, se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Esta se basa en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, residuos y materiales, y su objetivo es la eficiencia en el uso de los recursos. La aplicación de los principios de la economía circular contribuyen a mejorar la ecoeficiencia. A continuación, veremos un video que se encuentra de la fuente YouTube que fue elaborado por Pixteam.es, que nos da mayor información respecto de la economía circular. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho.
Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Como hemos visto en el video, la economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, reutilización y el reciclaje de los elementos. Ahora pasaremos a ver las conclusiones y recomendaciones. La aplicación de medidas de ecoeficiencia en las entidades del sector público debe realizarse de manera obligatoria y gradual en función a sus presupuestos institucionales. Se debe destacar el reconocimiento de las EPS sobre la importancia de la ecoeficiencia. Asimismo, algunas iniciativas en materia de ecoeficiencia están implementándose en las EPS, aunque no cuentan con suficiente información que permita analizar su capacidad de réplica en otras EPS. Es importante el compromiso que asuman las empresas prestadoras en la aplicación de las medidas de ecoeficiencia a fin de contribuir en el ahorro de gasto público y a la generación de menos impactos negativos en el ambiente.
Como criterios o lineamientos básicos para avanzar hacia la ecoeficiencia tenemos los siguientes: minimizar la intensidad de uso de materiales, agua y energía, minimizar la emisión de contaminantes, aumentar la posibilidad de reciclaje, maximizar el uso de recursos renovables contra no renovables, extender la durabilidad de los productos, incrementar la intensidad del servicio de los productos. Finalmente, en esta exposición encontrarán un enlace a la Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público 2016, documento que fue elaborado por el MINAM y que busca contribuir con el fortalecimiento de la ecoeficiencia dentro de las instituciones del sector público, desde la organización y asignación de actividades, el desarrollo del diagnóstico de la ecoeficiencia, la formulación del plan de ecoeficiencia y el seguimiento y monitoreo del mismo. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas, donde esperamos poder absorber sus dudas o consultas que tengan sobre el tema expuesto. Esto ha sido todo por hoy en esta edición de Viernes de Aguas. Conmigo será hasta una próxima oportunidad con un nuevo tema de interés. Y finalmente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.